Nuestro país se enfrenta a una gran disyuntiva para poder mantenerse como potencia agroalimentaria y eso pasa por esta relación del suelo y del agua. Por una parte tenemos una baja disponibilidad de suelos agrícolas, no más del 7% es arable, y eso nos obliga a incorporar a la actividad agropecuaria suelos que no tienen las aptitudes y por lo tanto debemos recurrir a las tecnologías de suelo. Y por otra parte tenemos a nivel mundial un cambio climático que genera una escasez hídrica, partiendo por un planeta que tiene 97% de su agua contenida en los océanos, es decir, es salada, y la disponibilidad de agua dulce es muy pequeña. Entonces lo que tenemos es que el suelo va a cumplir un rol fundamental para poder generar este balance hídrico para suministrar el agua hacia las plantas y va a depender de varias características del suelo, no solamente su profundidad y su textura, sino que su estructura, su contenido de materia orgánica, su exposición a la radiación solar, por ende su zona, la pendiente, el gradiente de la pendiente, etc. Por otra parte, nuestro clima mediterráneo nos plantea el gran desafío de que tenemos todas las lluvias concentradas en invierno, que es cuando no las necesitamos, cuando existe una baja demanda evapotranspirativa, y en una zona norte que es muy desértica y árida y en una zona sur que tiene exceso de precipitación, es decir, tenemos una mala distribución tanto espacial como temporal. De ahí que los desafíos son multisistémicos, por lo tanto debemos buscar las maneras de generar las capacidades de almacenar agua y después de hacer mucho más eficientes los sistemas de riego. Finalmente, lo que tenemos que tener en consideración es el tipo de cultivo que queremos desarrollar, y cada cultivo ha evolucionado en su ambiente climático, de tal manera que podemos tener especies como el granado, que tienen muy bajo requerimiento hídrico, no más allá de 4.500 metros cúbicos por temporada, que implica que se desarrollan, o en forma natural, si estuviesen en secano, necesitarían una zona climática con 450 milímetros. Y desde el granado podemos llegar hasta el palto, que tiene consumos arriba de 10.000 metros cúbicos, es decir, duplica a lo que son los requerimientos del granado. Por ende tenemos que analizar muy bien nuestro balance hídrico para poder saber cuánta agua disponemos, qué superficie podemos regar en función de la especie que queremos cultivar. No solamente quedarse con decisiones de tipo económicas, sino que también de tipo ambiental, porque el sobreexplotación de agua también nos va a generar otros problemas. Finalmente hay que recordar y tener presente que una vez que nosotros tenemos claro nuestro balance hídrico, es fundamental hacer un monitoreo del agua del suelo una vez que ya tenemos solucionado las problemáticas de esta mala distribución espacial y temporal, tenemos agua almacenada, estamos recurriendo a nuevas fuentes. Hay que hacer un monitoreo en nuestro campo para poder hacer el uso eficiente de tal manera de suministrar al suelo lo que corresponde en función del requerimiento del cultivo. Y eso implica que no hay que funcionar por recetas, ténganlo presente, y básicamente el criterio más simple va a ser la textura y la profundidad del suelo, recordando que mientras más arcilla tenga un suelo, más capacidad de retener agua y por ende sus riegos tienen que ser más largos y espaciados en relación a un suelo arenoso. Estamos hablando del arcilloso como un suelo gredoso y el arenoso el suelo que percola el exceso de agua. Por ende, no existen recetas para regar, cada campo, cada agricultor tiene que buscar su manera de hacerlo lo mejor posible y para eso el monitoreo en tiempo real con sensores de humedad es fundamental. Una de las cosas que conversamos también en nuestros talleres es la condición física del suelo y ustedes deben recordar o tener en mente que cada vez que están regando no solamente están afectando la cantidad de agua que hay disponible en el suelo para la planta, sino que además van a estar afectando lo que es la capacidad de almacenar y transmitir calor dentro del suelo, que es fundamental para el crecimiento de las raíces a inicios de la primavera, ¿no es cierto?, de la temporada. Van a estar afectando la resistencia mecánica, mientras más húmedo un suelo, menos resistente, más susceptible o posible de compactar, pero muy seco va a ser demasiado resistente, y van a estar afectando la condición de aireación, de tal manera que si se riega en exceso, la raíz que necesita oxígeno porque no hace fotosíntesis se va a estar ahogando, le va a faltar oxígeno en el sistema suelo. Entonces es fundamental regar bien para poder mantener este sistema físico de una adecuada condición de agua, aire, resistencia mecánica y temperatura. Ahí se resume todo el secreto de regar bien. Uno de los grandes riesgos que tenemos en la agricultura moderna, debido a que necesitamos transitar suelos húmedos, condiciones inadecuadas de humedad, es la compactación.
Y deben recordar que mientras más compactación se genera en el suelo, menos crecimiento de raíces, y con menos crecimiento de raíces, básicamente hay menos rendimiento. Es la raíz, el inicio de una buena producción, una buena cosecha a final de la temporada, y tenemos que favorecer las condiciones de la raíz a través de buenas condiciones físicas, obviamente nutricionales, para tener una planta en un estado que permita tener un buen rendimiento y que esa planta viva por muchos años, no empiece con un decaimiento a partir del año 10, como en el caso de las vides. Para mantener una buena condición física, hablamos algunas cosas respecto a la importancia de la materia orgánica, y la materia orgánica va a ser fundamental, porque la materia orgánica es el cemento de las partículas sólidas que favorece que existan estos terrones, que en términos de suelo le llamamos agregados, ¿no es cierto?, que permiten que el suelo funcione en sus sistemas porosos, los poros gruesos, los poros más finos, los gruesos favoreciendo la aireación, los más finos reteniendo agua, y esa estabilidad de la estructura de los agregados la genera la materia orgánica que va a dar funcionalidad física al suelo. Deben recordar que el suelo se formó en etapas de miles de años, algunos de cientos de miles de años en formarse, en procesos que uno ve el río ahora, ¿no es cierto?, seco o apenas un hilito de agua, pero que fue capaz de en algunos momentos generar unos aluviones gigantes que depositaron las terrazas que rodean el valle, y por ende es un proceso tremendamente maravilloso de construcción de la naturaleza. En lo inmediato, cuando viene un aluvión, sentimos que nos destruyó, ¿no es cierto?, nuestro ambiente, pero es un proceso de construcción. Demora miles de años en formarse y es muy fácil degradarlo en pocos años. Así es que debemos cuidarlo para preservarlo para nuestras futuras generaciones.